Me llamo Elena, tengo 69 años, y voy a contar algo que nunca pensé que saldría de mi boca. Una historia que empezó con un sueño que parecía un simple desvarío, y terminó revelando algo capaz de cambiar toda una vida de matrimonio. Todo ocurrió la víspera de mi cumpleaños número 70. Esa noche, mientras dormía profundamente, sentí que alguien me tocaba el hombro, suave, cálido, familiar. Cuando abrí los ojos dentro del sueño, mi abuela Carmen estaba frente a mí, la misma mirada firme, la misma trenza larga, la misma expresión que tenía cuando era niña, y ella me decía que escuchara siempre a mi intuición, pero esta vez no sonrió. Me miró con una seriedad que me erizó la piel. Elena, no uses el vestido que tu esposo te dio, no lo uses mañana. Y desapareció. Me desperté empapada en sudor, con el corazón latiendo como si hubiese corrido una maratón. Había pasado 30 años desde su muerte, y sin embargo, su voz seguía sonando tan real que me costaba respirar. Me llevé una mano al pecho, intentando calmarme. Miré el reloj. Eran las 4:20 de la madrugada. La casa estaba completamente en silencio. Pero dentro de mí, algo no estaba en calma. Recordé el vestido, ese que mi esposo, Alberto, me había regalado hacía apenas una semana. Un vestido rojo vino, elegante, hecho a medida, demasiado costoso para nuestra economía real. Y recordé su frase cuando me lo entregó: «Te verás preciosa, Elena. Llévalo puesta mañana. Confía en mí». Lo dijo con una sonrisa que ahora, de repente, ya no sabía cómo interpretar. Me levanté. Fui a la habitación donde colgaba el vestido. La tela brillaba bajo la luz que entraba desde el pasillo. Lo toqué con la punta de los dedos y una corriente eléctrica me recorrió la espalda. No sabía si era miedo, o intuición, o esa voz de abuela que nunca se equivoca. Lo que sí sabía era que esa noche no iba a dormir más. Pasé horas dando vueltas por la casa, preparando café, mirando por la ventana, intentando convencerme de que era solo un sueño absurdo, un sueño sin significado. Pero había algo más, algo que no quería admitir. Desde hacía meses, Alberto estaba raro, frío, distante. Hablaba por teléfono a escondidas, salía más de lo habitual, y cuando yo preguntaba, siempre respondía con un tono irritado, casi impaciente. «No empieces, Elena. No inventes cosas. Estoy trabajando más. Te lo comprobaré». Esa frase siempre me callaba, porque después de 44 años juntos, aún quería creerle. Pero esa madrugada, la duda me mordía el alma. Cuando amaneció, tomé el vestido con cuidado, le di la vuelta, miré la costura interior, nada. Pero una voz dentro de mí insistía. Revisar no era suficiente. Fue entonces cuando, temblando, abrí el cajón donde guardaba mis hilos y agujas y saqué unas tijeras pequeñas de punta afilada. Sostuve el vestido sobre mis piernas. Un nudo se formó en mi garganta. La voz de mi abuela volvió a sonar en mi cabeza. «No lo uses, Elena». Metí la tijera por dentro de la tela. Corté con cuidado. Algo cayó al suelo. Un objeto pequeño, duro, metálico. Cuando lo recogí y lo puse bajo la luz, me quedé helada, completamente helada. No podía creer lo que estaba viendo. Era un dispositivo, uno que no pertenecía a un vestido, uno que solo tenía un propósito. Y ese propósito no tenía nada que ver con amor, nada que ver con un cumpleaños, nada que ver con un regalo. Cuando entendí lo que era, las piernas me dejaron de sostener. Me quedé sentada en el suelo, intentando respirar, y la frase de mi abuela, esa frase salida de un sueño, tomó un sentido tan claro que me estremecí entera. «No uses ese vestido, Elena. Ese vestido no te fue regalado para celebrarte, sino para vigilarte». A partir de ese momento, todo cambió. Y yo no sabía que lo peor aún estaba por venir. El objeto brillaba bajo la luz pálida de la mañana como si tuviera vida propia. Era pequeño, del tamaño de una uña, pero suficiente para congelarme el alma. Un aparato, un dispositivo, un círculo metálico con un microhilo transparente, de esos que no se encuentran por accidente, de esos que se esconden con intención. Lo sostuve con la punta de los dedos. Temblaba. No era un botón, no era una etiqueta, no era decoración, y lo supe al instante. Era un rastreador, un dispositivo para localizarme, un aparato para saber dónde estaba, a qué hora me movía, con quién, una herramienta para vigilarme. Me llevé la mano a la boca, intentando impedir que el temblor se convirtiera en grito. Pero no pude. La respiración me salió entrecortada, el corazón golpeando contra el pecho como una advertencia. Ese vestido no era un regalo, era una trampa. Y mi abuela,
Mi abuela, fallecida desde hacía tantos años, me había venido a avisar. Me quedé en el suelo, con el vestido extendido y el dispositivo en la mano. El sol comenzaba a entrar por la ventana, pero yo sentía frío. Un frío que no tenía nada que ver con el clima. Era el frío de entender que la persona con la que dormía, comía y compartía mi vida no era quien yo creía, y que quizá nunca lo había sido. Me levanté como pude y guardé el dispositivo dentro de un frasco de vidrio. No quería tocarlo más. Era como si aquel objeto contuviera toda la verdad que yo había evitado por años. Me lavé la cara, me miré al espejo. No vi a una anciana, no vi a una mujer débil. Vi a una mujer cansada de darse explicaciones a sí misma. Vi a una mujer que había callado demasiado. Vi a una mujer que había normalizado lo que nunca debió ser normal. Tos bruscas cuando él llegaba, miradas frías cuando yo preguntaba algo. Las veces que desapareció por horas sin decir a dónde iba, las conversaciones que cortaba en seco cuando yo entraba en la habitación, los cambios de humor repentinos, los regalos exagerados después de comportamientos crueles. Y ahora esto, un rastreador, escondido dentro del vestido que quería que usara en mi cumpleaños 70. Me senté en la cama. El corazón seguía acelerado, sentía náuseas, sentía rabia, sentía vergüenza. Pero lo que más sentía era una pregunta quemando en mi garganta. ¿Hace cuánto me vigila? El sonido de la puerta principal abriéndose me hizo saltar. Era Alberto, entrando antes de lo habitual. Elena, vine a desayunar contigo. Quería darte una sorpresa. Su voz sonaba amable, demasiado amable. Guardé el frasco del dispositivo dentro del cajón más profundo. Tomé aire. Salí de la habitación como si nada hubiera pasado. Buenos días, Alberto. Él me miró de arriba a abajo. Esa mirada que siempre analizaba todo, mi ropa, mi expresión, mi postura, mis pensamientos, si pudiera. ¿Dormiste bien? Preguntó con ese tono que no era realmente una pregunta, era una inspección. Asentí sin mirarlo a los ojos. Sí, dormí bien. Él se acercó y me dio un beso en la frente. Un beso frío, un beso que ya no me engañaba. ¿Y el vestido? Quiero verlo puesto más tarde. Te verás hermosa, es un día especial. Quería decirle la verdad, quería gritar, quería pedirle explicaciones, quería romperle la mentira en la cara. Pero no lo hice, porque ahora sabía algo que él no sabía. Yo sabía. Sabía lo que era el vestido, sabía lo que él escondía, sabía que ya no podía confiar. Así que sonreí, una sonrisa que no llegó a mis ojos. Sí, me lo pondré más tarde. Él siguió controlándolo todo. El café, la hora, la puerta, su teléfono que no dejaba ver, su humor que cambiaba sin aviso, mis movimientos que medía como si fueran suyos. Y mientras él hablaba sobre la cena de cumpleaños que había organizado para mí, una cena de la cual yo no tenía ningún control, yo solo pensaba en el frasco oculto en mi habitación, en el rastreador, en la advertencia de mi abuela, en los meses que llevaba sintiéndome observada, en lo que vendría después, porque ese vestido no era lo único. Y si mi abuela había venido a advertirme, era porque lo peor estaba aún por descubrirse. Cuando Alberto salió nuevamente para hacer unos encargos, cerró la puerta con llave, del lado de afuera, y ese sonido, ese clic helado, fue el segundo aviso del día. El primero había sido un sueño, el segundo, la cerradura. Todavía faltaba el tercero. El tercero iba a cambiarlo todo. Alberto cerró la puerta con llave al salir, como hacía últimamente. Decía que era por seguridad, pero la seguridad nunca había sido mi libertad, solo la suya. El clic de la cerradura quedó flotando en la casa como un eco pesado, dejando claro que yo no estaba a salvo, estaba retenida. Me quedé un momento en silencio, de pie, mirando la puerta, escuchando mis propios latidos. Me temblaban las manos y no sabía si era por miedo o por despertar. Volví a la habitación. Saqué el frasco de vidrio del cajón más profundo. El pequeño dispositivo plateado descansaba adentro, casi inocente, pequeño, pero devastador. No sabía cuánto alcance tenía. No sabía si emitía señal. No sabía si él podía ver mi ubicación. En ese mismo instante, y en medio de mi incertidumbre, la voz de mi abuela volvió a mi memoria. No uses el vestido, Elena, no lo uses. Me senté en la cama, respiré hondo, empecé a juntar piezas que, por años, quise ignorar. Alberto había cambiado. El hombre que conocí era atento, dedicado, protector. El hombre que vivía conmigo ahora era otra cosa, una mezcla de vigilancia,
silencios extraños y sonrisas falsas. Un hombre que se enojaba si tardaba en contestar el teléfono, que revisaba mis compras, que se quejaba si visitaba a mis amigas, que siempre tenía un motivo para explicarlo todo. Y yo lo perdonaba, lo justificaba, lo excusaba. Es mi esposo, está cansado, tiene estrés, se preocupa por mí, me quiere. Pero ahora tenía un objeto escondido en mi vestido, y esa no era una muestra de amor. Era control, era vigilancia, era dominación. Y lo peor, si ese dispositivo estaba allí, ¿qué más habría escondido en la casa? ¿En mi bolso? ¿En mi teléfono? Me levanté con un impulso que no sabía que tenía. Comencé a revisar la habitación, los cajones, el ropero, las costuras de mi bolso, la parte inferior de mi teléfono. Cada hallazgo era un golpe nuevo en la boca del estómago. Primero descubrí que mi teléfono tenía un pequeño arañazo cerca del tornillo inferior, como si alguien lo hubiese abierto antes. Luego encontré un sobre, cuidadosamente guardado entre sus camisas, con una copia de mi documento, y detrás, un papel doblado en 4, con mi número de seguro social. No entendía para qué, hasta que encontré la tercera pieza. En su mesita de noche, escondido debajo del cajón, había un recibo, uno reciente, con fecha de apenas 2 semanas antes. Servicio contratado, instalación de sistema de geolocalización. Pago realizado por A. Gutiérrez. Mi respiración se cortó. Se cortó como si me hubiesen apretado el pecho con un lazo. No era un accidente, no era una casualidad, no era algo que él compró sin querer, era premeditado. Pensé que ya había visto lo peor, que nada podía sorprenderme más que encontrar un rastreador en mi vestido, pero el destino siempre guarda una capa más. Sobre el recibo había otra cosa, una tarjeta de presentación, sin nombre, solo un símbolo, un ojo dorado y una frase escrita a mano en la parte trasera. Ella nunca debe saberlo. El mundo me dio vueltas. Sentí que las paredes se acercaban, que el aire se volvía más liviano, casi irrespirable. Ella, yo, nunca debe saberlo. Mi esposo estaba involucrado en algo oscuro, algo donde yo no podía participar, algo donde yo era un estorbo o un riesgo. Me quedé sentada en el borde de la cama, paralizada, escuchando el tic-tac del reloj del pasillo como si fuera una cuenta regresiva hacia un desastre inminente. De pronto sonó mi teléfono, un mensaje, de Alberto. Voy a volver más tarde. No salgas de casa. Te amo, te amo. Esa frase, que toda la vida había sido un refugio, ahora me sonó como una amenaza disfrazada, como un candado, como una cuerda alrededor del cuello. Apreté el celular con fuerza. Miré el dispositivo dentro del frasco de vidrio. Miré la tarjeta con el ojo dorado. Miré la puerta cerrada con llave y tomé una decisión. Era hora de dejar de tener miedo. Era hora de averiguar la verdad. Era hora de romper el silencio. Salí de la habitación. Fui a la cocina. Abrí la ventana del fondo. El aire fresco de la mañana me golpeó el rostro. Respiré hondo y salí, sin mirar atrás, porque no importaba quién era mi esposo ahora, ni qué estaba escondiendo, ni quién era ese ojo dorado. Lo único que sabía era que yo no iba a seguir siendo observada como un animal en una jaula, y lo que encontré en la casa de mi vecina, lo que ella me contó, lo que me reveló sobre Alberto, fue tan grave que entendí por qué mi abuela había venido desde el otro lado para advertirme. Pero eso pertenece al capítulo siguiente. Salí por la ventana trasera con el corazón palpitando como si fuera a escaparse por la garganta. No fue un acto impulsivo, fue un acto de supervivencia. A mis 69 años nunca pensé que tendría que huir de mi propia casa por miedo a mi propio marido. Pero allí estaba yo, cruzando el jardín como una ladrona, mirando hacia atrás cada 2 pasos, sintiendo que las paredes podían tener ojos, porque mi marido había decidido que así fuera. La casa de mi vecina Laura quedaba a solo unos metros. Ella era una mujer 10 años menor que yo, amable, discreta, la típica persona que sabe escuchar sin hacer preguntas incómodas. Toqué a su puerta 3 veces. No esperaba que estuviera en casa tan temprano, pero para mi sorpresa, la puerta se abrió casi de inmediato. «Elena, ¿qué haces aquí? Estás pálida». No pude responder de inmediato. Las palabras se me atoraban en la garganta, como si tuviera un nudo hecho de miedo, vergüenza y un presentimiento oscuro. «Laura, necesito entrar, por favor». Ella se hizo a un lado al instante. «Pasa, pasa. ¿Te encuentras bien?» No, pero entrar ya fue un alivio. La casa de Laura olía a café recién hecho y a pan tostado. Un aroma cálido, familiar, humano,
Un contraste brutal con la sensación fría y mecánica que había llenado mi casa durante los últimos meses, aunque yo no lo había entendido hasta ahora. Laura me tomó de los brazos. Elena, siéntate, estás temblando. Me senté en la silla más cercana, apretando el frasco de vidrio dentro del bolso. Ese frasco que contenía la prueba de que mi marido ya no me veía como esposa, sino como objeto monitoreado. No sabía por dónde empezar. Laura, pasó algo muy grave. Ella se inclinó, dejando la taza de café a un lado. Tranquila, dímelo cuando puedas. Respiré hondo y la voz me salió quebrada. Encontré algo en un vestido que Alberto me regaló, un aparato, un rastreador. Los ojos de Laura se abrieron como platos. La taza que sostenía tintineó sobre el plato. ¿Un rastreador? ¿Estás segura? Lo saqué del bolso, dentro del frasco. Ella lo miró como si hubiese encontrado un insecto raro, de esos venenosos. Elena, esto es profesional. Esto no lo compra cualquiera. ¿Desde cuándo, Alberto? No pude contenerme. Las lágrimas salieron como si me estuvieran arrancando algo por dentro. Laura se movió hacia mí. Elena, ¿tu marido te está vigilando? ¿Ese tu marido? Me dolió, porque por primera vez la palabra no sonó a compañero, sonó a amenaza. Laura, hay más. Encontré un recibo, un servicio de geolocalización a su nombre, y una tarjeta con un símbolo, un ojo dorado. Laura retrocedió como si le hubiera mostrado ¿Un ojo dorado? ¿Sí? ¿Lo conoces? Ella bajó la mirada. Sus manos empezaron a temblar. Elena, necesitas escuchar algo, pero prométeme que no te vas a asustar más de la cuenta. Laura, no puedo prometer nada. Su voz bajó un tono, como si la casa pudiera escuchar. Hace unos meses, tu marido vino a mi casa, sin avisar, sin razón. Me hizo preguntas sobre ti. Muchas preguntas que no eran normales. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué tipo de preguntas? Laura tragó saliva. Quería saber a qué hora te levantabas, a qué hora salías al mercado, si venías a visitarme seguido, si tenías amigas nuevas, si hablabas con alguien que él no conociera. Me quedé helada, y cuando vio que no podía sacarme información, Laura respiró hondo. Se notaba que recordar eso la inquietaba. Me preguntó si tú habías comentado algo sobre él, si habías dicho que estabas incómoda o que querías separarte. Sentí que la habitación giraba. ¿Separarme? Yo nunca dije eso. Lo sé, pero Elena, su mirada, no era la de un marido preocupado. Era la de alguien vigilando una propiedad, no una esposa. Laura siguió, despacio. Y cuando le dije que no sabía nada, dijo algo todavía más extraño. Dijo que estaba confirmando si todo seguía bajo control. Bajo control. Mi respiración se volvió un hilo de aire. Elena, ese ojo dorado que mencionas, creo que sé lo que es. Su voz bajó aún más. Hay un grupo de hombres en esta zona. Se reúnen, no en público, pero se sabe. Son celosos, posesivos. Se ayudan entre ellos, controlan a sus esposas, llevan registros. Contratan servicios para rastrear. Es como un... Laura buscó la palabra adecuada, como un círculo de vigilancia masculina. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda entera. ¿Y Alberto? ¿Está en eso? Laura no respondió, y ese silencio fue peor que cualquier confirmación. Me cubrí la boca con la mano. No puede ser. No puede ser. Laura me tomó de los hombros. Elena, tienes que enfrentarlo. Tienes que confrontar lo que viste. Él no va a parar. Y si encontró la manera de saber dónde estás, quién sabe qué más esté haciendo. Mis ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Laura, mi abuela vino en un sueño. Me dijo que no usara el vestido. Y cuando encontré esto, toqué el frasco. Ella me miró como si yo no estuviera loca, sino acompañada. A veces las mujeres que nos amaron regresan para avisarnos, para sacarnos de donde no queremos ver que estamos metidas. Tragué saliva. Mi voz salió débil. Laura, ¿y si él vuelve a casa y no me encuentra? Ella se levantó de inmediato. Elena, tienes que actuar antes de que él regrese, y no puedes volver sola. No esta vez. Sentí una punzada de miedo, pero también algo nuevo, algo parecido a fuerza. ¿Qué sugieres? Laura respiró hondo. Vamos a entrar juntas a tu casa. Vamos a buscar más. Vamos a ver qué escondió Alberto. Y después decidirás qué hacer. Yo asentí, porque ya no era una mujer temerosa despertando de un mal sueño. Era una mujer que había visto la verdad escondida en un vestido y sabía que ese rastreador, esa tarjeta, ese círculo de vigilancia eran apenas la punta del iceberg. Lo que había dentro de mi propia casa iba a cambiarlo todo. Y lo que encontramos allí fue tan aterrador
que me hizo desear no haber despertado jamás de aquel sueño. Laura y yo caminamos de regreso a mi casa por el sendero lateral, el que daba directamente al jardín trasero. La mañana estaba quieta, demasiado quieta, con esa calma que precede a un temporal. Ni los pájaros cantaban, ni el viento soplaba. Yo llevaba el frasco en el bolso. Laura llevaba una linterna y un cuaderno, por si necesitábamos anotar algo. Mientras nos acercábamos, sentí un peso en el pecho. Mi casa. Ese lugar donde cociné para mis hijos, donde reí con mis nietos, donde celebré más de 40 Navidades. Esa casa ya no era un refugio, era un escenario de algo que yo apenas estaba empezando a entender. Laura me tomó del brazo. Elena, si en algún momento quieres parar, me lo dices. Negué con la cabeza. No, llegué demasiado lejos como para tener miedo ahora. Ella asintió. Entonces vamos. Abrimos la ventana trasera, la misma por la que salí hacía menos de una hora. La luz entraba oblicua, iluminando la cocina como una postal congelada. Todo estaba exactamente como lo dejé, demasiado perfecto, demasiado ordenado. Laura entró primero, revisando cada esquina con la linterna. No veo nada extraño aquí, dijo en voz baja. Vamos al pasillo. La seguí con el corazón en la garganta. Entramos al dormitorio. La cama aún tenía las arrugas de la noche anterior. El vestido estaba extendido sobre la silla. El cajón donde escondí el frasco estaba cerrado. Laura se acercó al vestido, lo levantó, lo revisó por dentro. Aquí estaba el aparato, ¿verdad? Sí, ella suspiró. Elena, esto no lo pone un aficionado. Alguien lo colocó con precisión quirúrgica. Quien lo hizo sabía exactamente dónde esconderlo para que tú jamás lo notaras. Eso me provocó un escalofrío. No era solo Alberto. Alguien lo estaba ayudando. Laura continuó revisando la habitación. Miró debajo de la cama, detrás de los muebles, dentro del armario. Nada. Vamos a la sala, dijo finalmente. La sala estaba igual de ordenada, pero Laura, con su mirada aguda, notó algo que yo, en mi caos emocional, no había visto. Elena, ven aquí, susurró. Me acerqué. Ella señalaba una carpita roja que sobresalía por detrás de la repisa. Un sobre, sellado. Lo tomé con manos temblorosas. Era un sobre grueso, de papel opaco, sin remitente. En el frente, una sola letra escrita a mano. H. Laura respiró hondo. Ábrelo. Mis dedos Dentro dudaron. había Una pero lo copia de hice. mi documento, una copia de mi firma, una carta que yo no había escrito y un contrato. Un contrato con mi nombre, con mi firma. Pero no era mi letra, ni mi trazo, ni mi pulso. Era una falsificación. El contrato decía: renuncia voluntaria a bienes y propiedades en favor de Alberto Gutiérrez. La vista se me nubló. Esto no puede ser. Alberto nunca... Laura negó con fuerza. Elena, escucha, esto es una falsificación. Profesional. Alguien quería que pareciera que tú entregaste tus bienes voluntariamente. ¿Para qué haría él algo así? Laura respiró hondo. ¿Recuerdas que hace un mes Alberto te pidió que firmaras un papel diciendo que confiabas en él plenamente? Asentí. Fue un incidente extraño. Él dijo que era un gesto simbólico, que todas las parejas deberían hacerlo, pero yo no firmé. Algo en mí se negó. Laura me miró con gravedad. Elena, si hubieras firmado ese papel, él podría haberlo usado junto a este contrato para decir que tú renunciaste a todo, a tu casa, a tus cuentas, a tu pensión. Me llevé la mano a la boca. No, no puede ser. Sí puede ser, respondió Laura. Y este tipo de contratos se usan cuando alguien quiere despojar a otra persona. Es un patrón conocido. Sentí que me faltaba el aire. ¿Quieres decir que Alberto quería quedarse con todo, Elena? Y tú, desaparecida, o incapacitada, o declarada no apta. Ese pensamiento me atravesó como un rayo. ¿Mi esposo? ¿El hombre que dormía a mi lado? Laura se inclinó hacia mí y tomó mis manos. Elena, hay algo más que debes ver. Fuimos al pequeño estudio de Alberto, una habitación que él siempre mantenía cerrada con llave, pero ese día estaba entreabierta. Entramos. Laura encendió la luz. Yo casi pierdo el equilibrio. En el escritorio había una carpeta azul. La abrí. Era un seguimiento, un registro detallado sobre mí. Fecha. ¿Dónde fui? Hora. ¿Con quién hablé? ¿A qué hora regresé? ¿Qué compré? ¿Cuánto gasté? Incluso qué vestido usé cada día. Todo perfectamente organizado. Cada hoja llevaba un sello, un ojo dorado. Laura palideció. Elena, esto es un documento interno del grupo del que te hablé.
El círculo del ojo. Ellos se pasan información entre miembros para controlar a sus esposas. Y este es tu archivo personal. Mi archivo personal, como si yo fuera un caso, un expediente, una propiedad vigilada. De repente, entendí lo más terrible. No era solo Alberto, había otros, un grupo, una red, un sistema, y yo había sido observada, analizada, registrada, durante meses, quizá años. Me derrumbé sobre la silla. Laura, ¿qué hago? Esto es demasiado grande para mí. Ella se agachó frente a mí, firme, decidida. Elena, escucha, hay una cosa que esos hombres nunca tuvieron en cuenta. ¿Cuál? Que tú ibas a despertar, que ibas a descubrir la verdad, y que ya no estás sola. La miré a los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí fuerza. Tenemos que salir de aquí, dije, antes de que Alberto vuelva. Pero Laura negó. No, antes de salir, hay algo más que debes ver. Lo encontré mientras tú mirabas el escritorio. Ella señaló la puerta del armario. Está ahí dentro. Y Elena, prepárate. Abrí el armario. Había una caja negra. Al abrirla, encontré algo que hizo que mis rodillas casi cedieran. Una llave electrónica, una tarjeta magnética, un código escrito a mano y una foto mía. Una foto tomada desde lejos, un acercamiento hecho con zoom. Yo caminando hacia la farmacia y detrás de la foto una nota escrita con la letra de Alberto. Listo para el día 14, mi cumpleaños. Mi respiración se quebró en 1000 pedazos. Laura, ¿qué significa esto? Ella contestó con una voz que me heló la sangre. Elena, esto parece un plan para hacerte desaparecer. Yo solté un suspiro tembloroso. Dios mío, él iba a hacer algo mañana. ¿En mi cumpleaños? Sí, dijo Laura. Por eso tu abuela te vino a avisar. Porque eras la única que no veía lo que estaba por pasar. Me llevé las manos a la cabeza. Laura, ¿qué hago ahora? Ella me miró con determinación. Llamamos a alguien, pero no a la policía local. Ellos trabajan con algunos de los hombres del círculo. Tenemos que contactar a alguien que no esté comprometido. ¿Quién? Laura tomó su teléfono. Conozco a una mujer, una exmiembro del círculo. Su marido también intentó controlarla, pero ella escapó. Y ahora ayuda a otras. Yo asentí, sin aire. Y mientras Laura hacía la llamada, yo me quedé allí, mirando la foto, la llave electrónica, la nota del día 14, y entendí que mi cumpleaños iba a ser mi final, a menos que yo lo impidiera. Y yo, Elena, a mis 69 años, estaba lista para luchar, porque lo que venía después era la guerra. Laura terminó la llamada con un suspiro largo, como si acabara de sostener la respiración durante minutos enteros. Cuando volvió hacia mí, su rostro tenía una mezcla de alarma y urgencia que me puso de pie sin pensarlo. Elena, tenemos que irnos ya. Ella viene en camino, pero nos pidió salir de la casa antes de que Alberto vuelva. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quién viene? Se llama Isabela, tiene 62 años. Es una de las pocas mujeres que logró escapar del círculo del ojo antes de que su esposo... Laura bajó la mirada. Bueno, antes de que finalizara su plan. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Ella estuvo en lo mismo que Alberto? Más profundo, respondió Laura, pero sobrevivió y se dedicó a ayudar a otras mujeres a salir. Es la única persona que conoce realmente cómo piensan, cómo operan y qué se debe hacer cuando una está marcada para el día final. Me llevé la mano al pecho. La idea de que alguien estaba planeando usar mi cumpleaños para deshacerse de mí todavía me parecía irreal. Pero las pruebas estaban allí, la foto, el contrato, el rastreador, las anotaciones, la llave electrónica, la nota del día 14. Yo era un objetivo, una ficha marcada. Laura tocó mi mano. Elena, ya no tenemos tiempo. Toma tus documentos, lo que puedas cargar. Nada más. Asentí. Mis piernas temblaban, pero me moví. No como una mujer asustada, sino como una mujer despierta. Me dirigí al dormitorio. Tomé mi cartera, mi identificación, algunas medicinas, una muda de ropa y mi libreta donde guardaba pequeños recuerdos, fotos de mis hijos, tarjetas viejas de cumpleaños, una carta de mi madre. No sabía si volvería a esa casa jamás. No sabía si sobreviviría un día más, pero sabía que esas pocas cosas eran mi ancla. Laura me esperaba en la puerta. ¿Lista? No lo estaba, pero asentí. Salimos por la puerta lateral. Laura cerró con llave. Mientras caminábamos hacia su casa, mis ojos no paraban de moverse, vigilando cada sombra, cada auto estacionado, cada ventana. Era como si la ciudad entera me observara, y quizás no era paranoia. Cuando entramos de nuevo en su casa, Laura aseguró la puerta con doble tranca. El aire olía a miedo, pero también a determinación. Nos sentamos en la mesa. Ella sirvió 2 vasos de agua.
Yo los miré como si fueran inútiles frente a lo que estaba por venir. Laura, ¿qué tanto sabes del círculo del ojo? Ella se apoyó en la mesa, cruzando las manos. Más de lo que quisiera. Mi hermana estuvo casada con uno de ellos. Ella se detuvo un segundo. Ella no lo logró. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué les hacen a las mujeres? Laura me miró con una tristeza antigua. No es lo que les hacen, es lo que les quitan. Primero la autonomía, luego la familia, después los bienes, finalmente la libertad. Cuando la mujer está completamente aislada, dependiente, sin amigos, sin familia, sin propia voz, la desaparecen. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Cómo desaparecen? Acciones accidentales, caídas, resbalones, viajes de los que nunca vuelven, accidentes domésticos. Y si la mujer no tiene familia cercana, es aún más fácil. Los hombres del círculo cubren todo. Mi respiración temblaba. ¿Y Alberto? ¿En qué nivel estaba? Laura tragó saliva. Demasiado lejos. Lo que encontramos en tu casa demuestra planificación, documentos falsificados, registros, un rastreador, la fecha marcada. Elena, tu marido no solo estaba en el círculo, estaba comprometido con ellos. ¿Significa que él? No pude terminar la frase. Sí, respondió Laura. Significa que tu desaparición estaba programada. Las lágrimas comenzaron a recorrer mis mejillas, pero no eran lágrimas vacías. Eran de una mujer que entendía, por fin, la magnitud del peligro. Laura tomó mis manos. Elena, tú no vas a desaparecer, no mientras yo tenga voz y vida. Respiré hondo. ¿Qué hacemos ahora? Laura miró el reloj. Ella está por llegar. Isabela. 10 minutos después, escuchamos un golpe fuerte en la puerta. Laura se levantó rápido. Es ella. Fue hacia la puerta. Miró por la mirilla y la abrió. Yo me levanté lentamente, sintiendo que algo grande estaba a punto de entrar en mi vida. Una mujer apareció en el umbral, cabello gris recogido en un moño firme, ojos oscuros y brillantes, como si hubieran visto demasiado, un porte que no se quebraba, una energía que imponía respeto sin necesidad de hablar. ¿Eres Elena?, preguntó. Asentí. Ella entró sin pedir permiso y cerró la puerta detrás de sí. Tenemos poco tiempo, dijo, y mucho que hacer. Su voz era firme, profunda, de esas que pueden sostenerte cuando el mundo se derrumba. Se sentó frente a mí. Me contaron que encontraste un rastreador en el vestido de tu marido. ¿Sí? ¿Y que tiene documentos falsificados preparados? Sí, y una fecha marcada. El 14, mi cumpleaños. Los ojos de Isabela brillaron. Ese es el día más común para completar el ciclo. Una fecha emocional. Una excusa perfecta. Un motivo para salir. Una oportunidad para que nadie sospeche. Mi estómago se retorció. ¿Qué iba a hacer Alberto? Isabela no dudó. Desaparecerte, de una manera que pareciera accidente, y quedarse con todo. Cerré los ojos. Sentí que me desvanecía. Pero ella tomó mis manos. Elena, mírame. Abrí los ojos. El hecho de que lo descubriste antes de tiempo te salva la vida. Pero no estás fuera de peligro. El círculo no perdona fallos, y si Alberto habla con ellos, vendrán por ti. Mi respiración se volvió errática. ¿Qué debo hacer? Isabela habló despacio, como quien recita un manual 1000 veces repetido. Lo primero, no regresar a tu casa. Nunca. Lo segundo, no contestar el teléfono de Alberto, ni un mensaje, ni una llamada. Lo tercero, tenemos que revisar si tienes más dispositivos ocultos. Carteras, joyas, zapatos. Hasta en tu cabello podrían haber puesto uno. Sentí náuseas. Laura me sostuvo el hombro. Isabela siguió. Lo cuarto, tenemos que actuar antes de que él vuelva, para cuando llegue y te encuentre ausente, ya será tarde para que te alcance. Yo asentí con lágrimas cayendo. ¿Y lo quinto? Isabela me miró con una fuerza que me atravesó. Prepararnos para pelear. Tragué saliva. ¿Pelear contra quién? Contra Alberto. Contra el círculo. Contra todo lo que viene. Pero no lo harás sola. Te lo prometo. Mientras Isabela revisaba mis cosas, encontró algo que me paralizó de horror. Un pequeño broche dorado que Alberto me regaló hacía 3 meses. Lo había usado decenas de veces. Dentro había otro rastreador, muchísimo más pequeño que el del vestido. Mis piernas fallaron. Isabela levantó el broche como si fuera evidencia de un crimen. Él ya te estaba rastreando desde antes del vestido. Mi respiración se cortó. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo estoy siendo vigilada? Isabela respondió sin suavidad. Desde hace mucho más de lo que crees, Elena. Mi voz se rompió. ¿Por qué? ¿Para qué? Isabela me miró con ojos cansados. Porque en este círculo, las mujeres no son esposas, son proyectos, proyectos. Esa palabra me desgarró.
¿Qué hacemos ahora?, pregunté con la voz casi inaudible. Isabela guardó el broche, tomó mi mano con firmeza y dijo: «Ahora, Elena, vamos a preparar tu salida, tu escape, tu renacimiento». Yo la miré con los ojos llenos de lágrimas. «¿Crees que puedo salir de esto viva?». Ella sonrió, una sonrisa dura, pero verdadera. «Claro que sí, porque tú no estás sola y porque ya despertaste». Tomé aire, y por primera vez desde que mi abuela me habló en aquel sueño, no sentí miedo, sentí fuerza. Una fuerza antigua, una fuerza heredada, una fuerza que no sabía que tenía, la fuerza de sobrevivir, y lo que venía iba a ponerla a prueba como nunca antes. Cuando Isabela dijo: «Tenemos que preparar tu escape», sentí un vértigo profundo, como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Yo, Elena Márquez, 69 años, ama de casa, abuela, esposa desde hacía casi 5 décadas. ¿Tenía que escapar? ¿De quién? De mi esposo, del hombre con quien compartí cama, mesa, hijos y una vida entera. Esa idea me rompía, pero también me encendía por dentro. Isabela abrió su bolso y sacó una libreta negra, gruesa, llena de anotaciones, fechas, símbolos y un listado de nombres que me heló la sangre. «Elena», dijo con voz baja, firme, «todo lo que te contamos no es teoría, es real. Este círculo opera en varias ciudades, y tu esposo no solo está dentro, está muy arriba». Mi estómago se revolvió. «¿Qué significa muy arriba?», pregunté. Ella pasó una página. Había un dibujo, el mismo símbolo del ojo dorado que encontré en los documentos de mi casa. «El círculo tiene niveles», explicó. «Alberto pertenece al nivel 3. Son los que ejecutan planes, reclutan, vigilan y eliminan». Sentí que me faltaba el aire. «¿Eliminar qué? ¿A quién?». Isabela me miró directamente, sin suavizar. «A sus esposas, Elena, cuando ya no son útiles, cuando ya no obedecen, o cuando estorban para los negocios del grupo». Sentí náuseas. Tuve que agarrarme de la mesa. Laura me dio un vaso de agua, pero mis manos temblaban tanto que casi lo derramé. «¿Crees que Alberto me iba a...?» No pude decir la palabra. Me ahogó. Isabela la dijo por mí, sin rodeos. «Sí, y tu cumpleaños solo era la excusa perfecta». Un silencio pesado cayó sobre las tres. Un silencio que solo se rompe cuando la verdad es demasiado grande para esconderla. Isabela cerró la libreta. «Por eso estamos a contrarreloj. Alberto no puede encontrarte, no puede hablar contigo, no puede saber que descubriste todo». Laura intervino. «Elena, es posible que él ya esté buscándote. Cuando note que no estás en casa, vendrá aquí. Y no vendrá solo». Mis piernas flaquearon. «¿Qué quieren que haga?», pregunté con la voz más pequeña que he tenido en mi vida. Isabela entonces abrió otro compartimiento de su bolso y sacó una carpeta azul. La puso frente a mí. «Esto, Elena, es tu salida». Abrí la carpeta con manos temblorosas. Dentro había documentos de protección, instrucciones detalladas, un mapa, direcciones codificadas, un teléfono sin rastreo y un boletín informativo del Círculo del Ojo con varios nombres tachados. «¿Qué es esto?», pregunté. Isabela respiró profundo. «Es un protocolo de escape para mujeres del Círculo. Tu caso fue clasificado como nivel rojo. Nivel rojo significa que si no te mueves hoy, ahora, esta mañana», respondió Isabela, «no tendrás oportunidad después». Mis labios temblaron. «Pero, ¿y mi casa? ¿Mis cosas? ¿Mi vida?». Isabela tomó mis manos. «No valen tu existencia, Elena. Vas a tener una nueva vida. Te lo prometo, pero ahora mismo, salvar la que tienes es lo único que importa». Me quedé mirando los documentos. Todo era demasiado. Un torbellino, un golpe tras otro. Pero en medio de ese caos, una parte de mí ya lo sabía. Mi abuela me lo había dicho, en un sueño, con su voz firme y antigua. «No uses el vestido, no confíes». Y yo, por primera vez en mi vida, entendí que la intuición también es un escudo. Apreté los documentos contra mi pecho. «¿Qué tengo que hacer exactamente?», pregunté. Isabela señaló 3 instrucciones. Abandonar el barrio, abandonar el teléfono, abandonar cualquier objeto regalado por Alberto. «Él puede rastrearte por cualquiera de estas cosas», dijo Isabela, «incluso por tus zapatos». Sentí el horror subir como un fuego por la garganta. «¿Mis zapatos también?». «Ese grupo es así», respondió ella. «Si creen que eres de su propiedad, te rastrean hasta cuando respiras». Laura se levantó y empezó a revisar mis bolsos, mi cartera, mis aretes, incluso los cierres de mi abrigo. Encontró otro pequeño dispositivo, escondido en el interior del cierre metálico. Yo grité sin querer. Era demasiado. «Basta, ya basta, no puedo más». Isabela se arrodilló frente a mí.
Sí puedes, Elena, porque sigues viva, y Alberto no lo sabe. Ese es tu mayor poder ahora. Tragué saliva con dificultad. Isabela se levantó, fue hacia la puerta y la aseguró una vez más. Elena, hay algo más que debo decirte antes de que tomemos acción. Me miró con una mezcla de tristeza y determinación. Alberto no solo registraba tus movimientos, registraba tus conversaciones, tus llamadas, tus visitas, pero sobre todo, registraba tus miedos, sabía cuáles eran y sabía cómo usarlos. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué quieres decir? Isabela tomó aire. Quiero decir que él estudió tu mente, tus rutinas, tus reacciones, y que fabricó tu mundo para que tú nunca sospecharas. Mi voz se rompió. Yo confiaba en él. Lo sé, Helena, respondió Isabela. Por eso funcionó. Sentí que me desmoronaba por dentro. Mi vida no había sido mía, mi matrimonio tampoco. Isabela se acercó. Pero escúchame bien, a partir de hoy, él pierde el control y tú lo recuperas. Me limpié las lágrimas, respiré hondo. ¿Cuál es el primer paso? Isabela tomó el teléfono sin rastreo, lo encendió y me lo puso en la mano. Vamos a llamar a alguien que Alberto jamás pensaría que tú contactarías, alguien que puede protegerte, ayudarte y enfrentarlo. Mi corazón latió fuerte. ¿Quién? Isabela dijo el nombre en un susurro que me heló la sangre. Tu hijo mayor. Sentí que el mundo se partía en dos. Mi hijo, él y Alberto, no se hablan desde hace años, por culpa de Alberto. Él lo odiaba. Isabela asintió. Precisamente por eso. Tu hijo sabe cosas, sospechó cosas, y Alberto lo rechazó para que no se acercara. Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Crees que él me ayudará? Isabela no dudó. Te ayudará, porque no te perdió, te protegía desde lejos. Mi voz tembló. ¿Qué sabe él? Laurita intervino. Elena, tu hijo intentó advertirte muchas veces, pero Alberto se encargó de que tú nunca escucharas. Y entonces entendí algo que me atravesó. Mi hijo siempre supo, siempre sospechó. ¿Y yo? Isabela me puso el teléfono en la mano. Elena, es hora. Es hora de romper el círculo. Es hora de hablar con él. Respiré profundo y marqué. Mientras sonaba la llamada, yo sabía que mi vida cambiaría para siempre, pero jamás imaginé lo que mi hijo estaba a punto de revelarme. El teléfono temblaba entre mis dedos. Cada tono que sonaba era como una pequeña descarga en mi corazón. Hacía meses que no escuchaba la voz de mi hijo mayor, Gabriel, y aún así, siempre sentí su ausencia como un espacio abierto en el pecho. La línea tardó en conectar. 1 segundo. 2, 3. Y entonces, mamá, ¿eres tú? La voz de mi hijo, esa voz profunda, cansada, que me abrazaba desde lejos. Sentí que las piernas se me aflojaban. Me llevé una mano al pecho para sostenerme. Sí, hijo, soy yo. Un silencio breve, un silencio cargado. ¿Estás bien? Tragué saliva. Y no tenía fuerzas para mentir. Por primera vez en años, decidí no hacerlo. No, Gabriel, no estoy bien. Escuché cómo él respiraba hondo al otro lado de la línea. Sabía que había estado esperando ese día, ese momento, ese instante en que yo, finalmente, entendería lo que él había visto desde hacía tanto tiempo. ¿Dónde estás? Dime que no estás con él. Miré a Laura, miré a Isabela. Estoy en la casa de Laura. Alberto, no está aquí. Mi hijo soltó un suspiro entrecortado, de esos que nacen de la preocupación acumulada. Mamá, al fin, esas 2 palabras me atravesaron, me quebraron. Me hicieron sentir culpable, aliviada, destruida y viva al mismo tiempo. Gabriel, necesito hablar contigo. Necesito decirte lo que encontré. Él no dudó. Dime todo. Tomé aire. Las palabras salieron temblorosas, pero claras. Encontré un rastreador, en un vestido que Alberto me regaló, y documentos falsificados, y un archivo sobre mí, y un plan. La línea quedó muda. No podía escuchar ni su respiración. ¿Gabriel? ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí. Solo necesitaba tragar la rabia. Su tono se volvió más firme, más oscuro. Mamá, te estoy escuchando. Sigue. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Hijo, él tenía todo preparado para el día 14, mi cumpleaños. La línea se quebró con un golpe seco. Se notaba que había golpeado algo. Mamá, él quería hacerte daño. Yo lo sabía. Lo supe desde la primera vez que intenté decirte. Pero él siempre se metía en medio. Un escalofrío me recorrió la espalda. Gabriel, ¿qué sabías tú? La voz de mi hijo cambió. Ya no era suave.
Era la voz de un hombre que había cargado con una verdad pesada durante años. Sabía que ese hombre no te quería. No como tú creías. Sabía que te manipulaba, que te aislaba, que te hacía sentir culpable de cosas que él hacía. Sabía que revisaba tus cosas. Lo vi hacerlo una vez, y cuando lo confronté, me echó de la casa. Recordé ese día. Me lo contó Alberto, pero su versión fue distinta. Según él, mi hijo lo había insultado sin motivo, que era conflictivo, que buscaba problemas. Yo le creía a Alberto, y esa verdad me dolió como una puñalada. Hijo, perdóname. Perdóname por no haberte escuchado. No digas eso, mamá. No tienes culpa. A ti te hicieron una jaula, y te acostumbraron a vivir dentro de ella. Sentí que las lágrimas resbalaban sin control. Isabela se acercó y me puso una mano en el hombro, firme, como un ancla. Gabriel siguió. Mamá, yo sabía que este día llegaría, pero no pensé que sería así. No pensé que tú estarías en peligro real. Estoy en peligro, hijo. Dije con la voz rota. Lo estoy, y no sé qué hacer. Él no dudó ni un segundo. Voy por ti. Me quedé paralizada. No, Gabriel, no puedes. Es peligroso. Alberto podría verte. Podría... Mamá, ya no soy un niño, y no tengo miedo de él. El que debe tener miedo ahora es él. Isabela hizo una señal con la mano, pidiéndome escucharla. Gabriel, espera. Hay más cosas que debes saber. Hubo un silencio al otro lado. ¿Quién es? Soy Isabela. Fui parte del Círculo del Ojo. Y tu madre está marcada. Mi hijo tardó en responder. ¿Marcada cómo? Isabela habló con claridad, sin esconder nada. Marcada para desaparecer. Mi hijo maldijo por lo bajo. Una rabia pura, contenida, afilada. Gabriel, no vengas sin un plan, dijo Isabela. Si vienes solo, lo pones a él en alerta y ponen a tu madre en mayor peligro. Lo sé, por eso necesito saber todo ahora, y después haremos esto juntos. Isabela asintió. Eso mismo queremos. Laura miró el reloj. Elena, ¿sabes cuánto falta para que Alberto vuelva? Mi corazón dio un salto. Miré la hora y sentí que la sangre se me helaba. Él dijo que regresaría más tarde, pero últimamente eso significa cualquier momento. Isabela se movió rápido. Tenemos que salir ya. Gabriel, escúchame. La recogeremos en un punto seguro. Te enviaré la ubicación encriptada. No vengas aquí. Es demasiado arriesgado. Estoy de acuerdo. Me llevé una mano al pecho. Hijo, ¿estás seguro de que... Mamá, no voy a perderte. Ni hoy, ni nunca. Sentí una ola de emoción profunda, desgarradora. Mi hijo, mi niño, mi pequeño que un día corría por el jardín con los pies descalzos. Era ahora un hombre que estaba dispuesto a enfrentar un monstruo que yo misma dejé entrar en nuestras vidas. Isabela tomó el teléfono. Gabriel, estaré en contacto contigo. Prepararemos todo. De acuerdo. Y antes de cortar, él dijo algo que me quebró en 1000 pedazos. Mamá, resiste un poco más. Ya voy por ti. La llamada terminó. Yo me quedé allí, temblando, sin aire. Isabela tomó mis manos. Elena, comienza tu escape. Laura abrió la puerta trasera. El viento entró con un golpe frío. Presagio, aviso, urgencia. Isabela me pasó una pequeña mochila con lo necesario. Cuando salgas por esa puerta, Elena, empieza tu nueva vida, la verdadera. Yo asentí. Me limpié las lágrimas. Y di el primer paso hacia afuera. Respiré hondo. El paso que me separaría para siempre de la mujer que fui y me llevaría hacia la mujer que debía ser. Lo que no sabíamos era que Alberto ya había recibido la notificación de que el rastreador del vestido había dejado de emitir señal. Y él ya venía de regreso. El aire de la calle golpeó mi rostro como un cubo de agua helada. No era solo viento, era un aviso, una advertencia que decía sin palabras que el tiempo se había acabado. Laura cerró la puerta tras de mí, y yo quedé fuera, con la mochila que Isabela me dio colgando del hombro y el corazón latiendo como si quisiera huir antes que yo. Isabela salió detrás, mirando en todas direcciones como una mujer acostumbrada a detectar amenazas invisibles. Elena, mantente cerca, ordenó con voz baja pero firme. No quiero que te separes ni un segundo. Asentí. Nos movimos rápido. Lo más rápido que una mujer de 69 años puede moverse cuando lleva encima el peso de una vida que acaba de romperse. Cruzamos el pequeño sendero entre las casas. Todo parecía normal, pero no era normal. Ya no. Las ventanas estaban demasiado silenciosas. Los autos estacionados parecían observarnos. Incluso los árboles parecían retener el aliento. Laura iba cerrando el camino detrás de nosotras, asegurándose de que no quedara rastro. Ella temblaba, pero no por miedo a Alberto, temblaba por mí. Al llegar a la esquina, Isabela detuvo el paso y levantó una mano.
No te muevas. Yo me quedé congelada. Ella observó con detenimiento la calle principal. Su respiración se volvió lenta, calculada. ¿Ves algo?, preguntó Laura. Isabela apretó los labios. El auto negro. No estaba ahí hace 10 minutos. Miré hacia donde señalaba. Un sedán oscuro, con los vidrios polarizados, aparcado de forma exacta, demasiado perfecta para pasar desapercibida. Sentí un escalofrío a lo largo de la columna. No pude terminar la frase. Podría ser del círculo, respondió Isabela, fría como una estatua. O podría ser un vecino. Pero no vamos a arriesgarnos, da igual. Tenemos que movernos ahora. Laura murmuró. ¿Y si es Alberto? Isabela negó. Él no usaría su coche para algo así. No es tonto. Sabe que lo vigilarían, pero sí enviaría a alguien más. Mi estómago se cerró. ¿Me están buscando ya? Isabela me miró con gravedad. Elena. En el momento en que el rastreador dejó de emitir señal, se disparó una alerta. Alberto no debe estar lejos. Mis piernas se aflojaron. ¿Qué hacemos? Isabela sujetó mi brazo. Caminamos. Ahora. Comenzamos a avanzar por la acera lateral, tratando de no llamar la atención. Isabela siempre un paso delante. Laura a mis espaldas, yo en el centro, como si fuera una figura frágil custodiada por dos guardianas silenciosas. Cada vez que un auto pasaba, yo me sobresaltaba. Cada sombra parecía un hombre, cada ventana, un ojo, cada ruido, una amenaza. Y sin embargo, seguía avanzando. La gente piensa que a los 70 años una ya no puede cambiar su destino, pero yo estaba haciéndolo, a pasos cortos, temblorosos, pero firmes. Isabela revisaba su teléfono cada pocos segundos. ¿Te contestó tu hijo?, pregunté con dificultad. Sí, dijo ella, está en camino, pero vamos a encontrarnos con él en otro punto, no aquí. Este barrio ya no es seguro. Laura tragó saliva. Elena, ¿quieres que llame a alguien más? ¿Alguna amiga? ¿Tu hija? Mi corazón se quebró. No puedo ponerlas en peligro. No sabiendo lo que sé ahora. Isabela asintió con aprobación. Muy bien, el círculo se alimenta de vínculos, de gente que te quiere. Son los primeros a quienes investigan para encontrarte. Respiré hondo, sintiendo el peso de esa verdad. Yo no era solo un blanco. Cualquiera que se acercara a mí podía convertirse en uno también. Laura apretó mi mano. Elena, no estás sola, y aunque temblaba, sonreí. Justo cuando íbamos a girar por la calle que llevaba a la avenida principal, Isabela se detuvo tan bruscamente que yo casi choqué contra ella. No sigan, hay alguien esperando. Mi respiración se congeló. ¿Alberto?, susurré. No, pero es del círculo, puedo sentirlo. Laura asomó la cabeza con cuidado. Es un hombre, está apoyado contra un poste, mirando hacia acá. Mi piel se erizó. ¿Qué hacemos?, pregunté. Isabela analizó nuestro alrededor con rapidez. No podemos dar la vuelta, eso llamaría la atención. No podemos quedarnos, y no podemos seguir recto. Entonces, ¿qué opción queda? Isabela señaló una verja que daba a un jardín lateral. Vamos a cruzar por ahí. ¿Y si es propiedad privada? Mejor. Menos testigos, menos riesgos. Laura me ayudó a subir el escalón. Yo pasé con cierta torpeza, pero logré mantenerme en pie. El jardín estaba abandonado, la hierba alta, la casa vacía, una oportunidad perfecta para cruzar al callejón trasero. Isabela abrió la puerta del fondo y se asomó. Bien, está despejado. Corran. Corrí. Corrí como no corría desde hacía 40 años. Sentí mis pulmones arder, mis piernas doler, mis pasos tambalearse, pero me negué a detenerme, porque cada segundo era una diferencia entre vivir y desaparecer. Llegamos al callejón. Un pasaje estrecho, silencioso, pero sin autos, sin hombres, sin ojos. Isabela cerró la puerta detrás de nosotras. Laura cayó de rodillas, respirando agitada. No, esto es demasiado. Alberto, el círculo, nos están cercando. Isabela se arrodilló también, pero su respiración era tranquila, como si hubiera vivido esto 1000 veces. No están cercando, están reaccionando, y mientras reaccionan, nosotras avanzamos. Yo me apoyé en la pared, jadeando. ¿A dónde vamos ahora? Isabela miró el mapa que había traído. A la estación vieja de autobuses. Tu hijo llegará por atrás. Tiene el coche más discreto. No levantará sospechas. Laura abrió los ojos sorprendida. ¿Tu hijo tiene coche discreto? Yo asentí. Sí, trabaja como investigador privado. Irónico, ¿no? Isabela sonrió apenas. No es ironía, es destino. Apenas dimos unos pasos por el callejón, escuché algo que me heló la sangre. Un motor, fuerte, potente, acelerando. Isabela levantó la mano de inmediato. ¡Contra la pared! Nos pegamos a los muros.
El motor se acercaba, rugía, era familiar, demasiado familiar. Isabela, susurré con los labios blancos. Ese motor es el auto de Alberto. Un segundo después, el coche negro dobló al final del callejón. Venía directo hacia nosotras, pero no venía lento, venía decidido. Laura gritó. ¡Nos vio! ¡Nos vio! Isabela apretó mi brazo. ¡Corre, Helena! ¡Corre ahora! Yo corrí. Corrí como si la vida me colgara de un hilo. El motor rugía detrás, el auto avanzaba, y yo pensé que ese sería mi final. Pero entonces, una camioneta gris apareció por el otro extremo del callejón, bloqueando la salida, obligando al coche de Alberto a frenar de golpe. Laura gritó, ¿quién es? Y una voz familiar, poderosa, llena de furia contenida, gritó desde la camioneta, ¡Mamá, sube! Era Gabriel, mi hijo, mi escudo, mi salvación. Y en ese instante supe que aún había esperanza, aunque detrás de nosotras. Alberto bajaba de su coche, y su rostro ya no era el de mi esposo. Era el de un hombre dispuesto a todo, incluso a matarnos. La camioneta gris frenó de golpe frente a nosotras, levantando polvo, dejando el aire del callejón en suspensión. La puerta del pasajero se abrió con violencia. «¡Mamá, sube! ¡Rápido!», gritó Gabriel. Mi hijo estaba allí, de verdad. No era un recuerdo, no era un deseo, no era un milagro, era él. Con sus ojos encendidos, su barba ligeramente crecida, esa expresión mezcla de furia y miedo que solo un hijo que ama de verdad puede tener. Pero detrás de nosotras se abrió otra puerta, la puerta del coche negro, y Alberto salió. Y al verlo, sentí que el tiempo se detenía. Nada en su rostro era familiar, ni su mirada, ni la forma en que respiraba, ni la tensión en su mandíbula. Era como si alguien hubiera tomado el cuerpo del hombre que conocí y lo hubiera vaciado por dentro. Isabela empujó mi brazo. «Elena, muévete. Ahora», pero mis piernas parecían de piedra. Alberto dio un paso hacia adelante. «Elena, ¿dónde crees que vas?». Su voz, esa voz que un día me enamoró, ahora me helaba los huesos. Gabriel gritó desde la camioneta. «No la toques. Ni un paso más, maldito». Laura me tomó de la mano. «Elena, por favor». Pero Alberto levantó una mano, como si pudiera detenernos sin siquiera tocarme. ¿Así que este era el plan? ¿Huir? ¿Esconderte? ¿Destruir lo que construimos? Me quedé congelada. Lo que construimos. Qué forma tan cruel de llamar a mi jaula. Isabela se adelantó un paso. «No vas a llevártela, Alberto». Él la miró con desprecio. «Tú siempre fuiste un problema para el círculo, Isabela. Un error que debió corregirse». Ella apretó los puños. «Por eso escapé, y por eso la voy a sacar también». Gabriel bajó medio cuerpo por la ventana de la camioneta. «Mamá, sube. No lo escuches. No le debes nada». Pero Alberto dio un paso más, y yo me vi obligada a enfrentarlo. «¿Por qué, Alberto?», pregunté con la voz quebrada. «¿Por qué me hiciste esto? ¿En qué momento dejé de ser tu esposa para convertirme en un proyecto?» Silencio, un silencio que dolió. Alberto inclinó la cabeza. «Elena, tú siempre fuiste parte del plan». Laura ahogó un grito. Mis piernas casi cedieron. «¿Qué plan?», susurré. Él avanzó otro paso. Isabela se colocó delante de mí. «Ni un centímetro más», rugió Isabela. Alberto la ignoró. «Mi familia siempre estuvo en el círculo. Mi padre, mi abuelo y yo. Tú debías ser parte de eso. Pero te resististe. Siempre te resististe, aunque no lo supieras». «¿Resistirme a qué?». «A obedecer, Helena, a estar donde debías, a someterte». Gabriel salió completamente de la camioneta. «Cállate. Cállate ahora mismo. Te juro que no te permitiré acercarte a mi madre». Alberto lo miró con frialdad. «Tú siempre fuiste un estorbo, un problema para mi trabajo, por eso te alejé de ella». Sentí un golpe en el pecho. Yo lo dejé. Yo lo permití. Yo fui parte de ese alejamiento, sin querer, sin saber. Gabriel dio un paso hacia él, pero Isabela lo detuvo con una mano. «No, Gabriel, él quiere que te acerques, quiere provocarte». Alberto sonrió. Una sonrisa que jamás había visto. «Muy lista, Isabela, pero no suficiente». De repente, él sacó algo del bolsillo de su chaqueta, un dispositivo negro, pequeño, brillante. Mi corazón se detuvo. «Eso es», murmuró Laura. «El control de los rastreadores», Isabela gritó. «Elena, no lo mires. ¡Corre!». Pero Alberto apretó el botón. Un pitido agudo, afilado, atravesó el aire. Yo grité. Sentí un zumbido en los oídos, una punzada de dolor detrás de los ojos, como si algo dentro de mí respondiera. Isabela me agarró del brazo. «Elena, tienes otro rastreador en el cuerpo. No sabía que podían activarlo así». Mi respiración se volvió errática.
¿En el cuerpo? ¿Dónde? Alberto sonrió. No pensaste que solo escondería dispositivos en tu ropa, ¿verdad? Fuiste tan fácil de manipular cuando dormías. Mis piernas fallaron. Me drogabas, grité. Me drogabas para colocarme cosas. Solo hacía lo necesario, respondió él. Eras parte del programa. El programa. Esa palabra me revolvió el alma. Gabriel rugió. Animal. Te juro que si la tocas un segundo más. Pero Alberto apretó el botón otra vez. El pitido volvió, más fuerte, y algo en mi pecho vibró. Un punto caliente, doloroso, una sensación interna que no tenía explicación. Isabela gritó. Tiene un rastreador subdérmico, incrustado bajo la piel. Esto es peor de lo que pensábamos. Laura me sostuvo antes de que cayera. Elena, respira. Por favor. Yo lloraba, de miedo, de rabia, de traición. ¿Por qué? Sollozaba. ¿Por qué me hiciste esto? Tantos años juntos para perfeccionar el proceso, respondió Alberto con serenidad monstruosa. Tú eras la prueba ideal, una mujer callada, una esposa confiada, una vida sin ruido. Cada palabra era un cuchillo en el alma. Isabela rugió. ¡Eres un enfermo! Esto no es control, es tortura. Es tradición, corrigió Alberto. Gabriel se lanzó hacia adelante con un grito, pero Isabela lo empujó hacia la camioneta. ¡No! ¡Súbete ya! Si él se acerca, Elena muere. Me levantó como pudo y me empujó hacia el vehículo. ¡Mamá! ¡Sube!, gritó Gabriel. Laura abrió la puerta trasera. Yo me subí con un último resto de fuerza. Alberto gritó. ¡Elena! ¡Vuelve aquí! ¡Esto no ha terminado! Isabela saltó a la camioneta también. Gabriel golpeó el volante, encendió el motor y gritó. ¡Sujétense! Alberto corrió hacia nosotros. Yo grité. Gabriel aceleró. El coche derrapó. El motor rugió. El callejón se estrechó. Y el rostro de Alberto, deformado por la furia, se alejó poco a poco, hasta desaparecer detrás del polvo. Yo caí hacia adelante, llorando, temblando, rompiéndome. Isabela me sostuvo. Elena, ya no estás bajo su control. Pero yo sabía algo más. No habíamos escapado del peligro. Apenas habíamos comenzado la guerra, porque Alberto no era un hombre que aceptara perder. Y el círculo del ojo no perdonaba fugas. La camioneta avanzaba por las calles como una flecha gris, cortando el aire, dejando atrás el barrio donde pasé media vida y donde estuve a punto de perderla. Yo iba en el asiento trasero, abrazando la mochila contra el pecho, con la respiración entrecortada, el corazón golpeando como un tambor desbocado. Gabriel conducía con los dientes apretados, los ojos fijos en la carretera. Isabela vigilaba por la ventana, como si pudiera anticipar cada sombra, cada movimiento, cada peligro. Y Laura, pobre Laura. Ella se quedó atrás para distraer a Alberto, para ganar esos segundos que nos dieron vida. Yo tenía miedo por ella, pero sabía que Laura era fuerte, fuerte de un modo silencioso y feroz, como las mujeres que sobreviven a lo que otras no podrían. La ciudad pasaba delante de mí como un borrón. Calles, farolas, personas que no tenían idea de lo que estaba sucediendo, que no sabían que yo era una mujer marcada para desaparecer. Gabriel respiraba fuerte. Mamá, dime si estás mareada, dime si te duele algo, dime si te falta aire. Yo negué con la cabeza. Estoy viva, hijo, eso ya es suficiente. Él apretó el volante, conteniendo lágrimas. Nunca, nunca voy a dejar que ese monstruo vuelva a tocarte. Isabela habló, fría como un bisturí. No podemos relajarnos todavía. Él va a llamarte, Elena, va a tratar de manipularte, va a intentar convencerte de que vuelvas. Yo cerré los ojos. No lo haré, no esta vez, no más. Isabela asintió. Bien, entonces escucha. El rastreador que tienes bajo la piel, tenemos que quitarlo hoy, no mañana, no en una semana, hoy. Mi corazón dio un salto. ¿Cómo lo sacamos? Gabriel contestó. Con alguien que yo conozco, un médico, alguien que no pregunta nada y que no trabaja para ellos. Isabela lo miró con sorpresa. ¿Eso ayuda? ¿Podemos confiar en él? Si yo caigo muerto, él cae conmigo, respondió Gabriel. No dirá nada. Seguimos avanzando hasta entrar en una zona industrial abandonada. Naves viejas, fábricas cerradas, calles desiertas. ¿Dónde estamos?, pregunté. Gabriel respondió sin mirar atrás. En el único lugar donde Alberto no piensa buscarte, donde él cree que tú nunca vendrías. Isabela se inclinó hacia mí. Elena, escucha con atención. Cuando una mujer resiste al círculo del ojo, la primera reacción de ellos es la fuerza, la segunda, la negociación, la tercera, el castigo. Mi piel se erizó. ¿Entonces, van a venir?, Gabriel contestó con rabia contenida. Sí, pero primero tendrán que pasar por mí.
Isabela puso una mano sobre su brazo. Y por mí. Yo respiré hondo, sintiendo algo que hacía años no sentía. Protección. Real. Humana. Verdadera. La camioneta se detuvo delante de un edificio viejo, de ladrillos grises. No tenía letreros, ni ventanas visibles. Aquí, dijo Gabriel. Es el lugar. Bajamos del vehículo. El aire olía a metal y humedad. El piso estaba cubierto de hojas secas y manchas de aceite. Se escuchaba el eco de nuestros pasos como si la ciudad estuviera vacía. Gabriel llamó a la puerta metálica 3 veces. Se abrió apenas, lo suficiente para que apareciera un ojo oscuro detrás de la rendija. ¿Código?, preguntó una voz ronca. Gabriel respondió sin titubear. 47 Delta 5. La puerta se abrió. El hombre que salió era robusto, con barba blanca y manos grandes como palas. Me miró un largo rato. Así que tú eres Elena. Yo asentí, temblando. Sí, él me observó como quien observa un jarrón roto y al mismo tiempo precioso. Pasa, voy a ayudarte, pero tienes que ser fuerte. El lugar parecía una mezcla de refugio y consultorio clandestino. Una camilla, lámparas potentes, instrumentos esterilizados, un pequeño generador eléctrico. Me senté. Gabriel tomó mi mano. El hombre trajo una bandeja metálica. Encendió una luz blanca sobre mi pecho. ¿Dónde lo sientes?, preguntó. Toqué el punto exacto, cerca del esternón. Un dolor sordo, una presión que antes confundí con ansiedad, pero que siempre estuvo ahí. Isabela habló. Actívelo otra vez para mostrar la vibración. Gabriel negó con violencia. No, no voy a dejar que ese animal active nada. El médico levantó una ceja. No hace falta. Lo siento desde aquí. Se puso guantes, tomó un bisturí. Mi hijo tragó saliva. Mamá, si te duele, me avisas. Yo le apreté la mano. Hijo, ya sufrí demasiado en silencio. Hoy no voy a callar nada. El médico acercó el bisturí. La luz reflejó el metal. Respiré hondo. Mi corazón golpeó. Y entonces, un ruido extraño nos hizo girar la cabeza. Pasos, muchos, rápidos. Gabriel se puso de pie de un salto. ¿Quién está ahí? Isabela tomó una barra metálica que estaba apoyada en la pared. El médico apagó la lámpara. «¿Están aquí?», susurró. Mi respiración se congeló. «¿Quiénes?». Y entonces escuchamos una voz que conocía mejor que la mía, una voz grave, una voz que una vez amé. «Elena, abre la puerta, no hagas esto difícil». Era Alberto, había encontrado el lugar. Isabela me empujó tras la camilla. «No hables, no respondas». Gabriel sacó algo de su cinturón, un arma. Yo ahogué un grito. «No, hijo. Mamá, él no va a entrar aquí, no mientras yo respire». Otro golpe en la puerta, más fuerte, más urgente. «Elena, sé que estás ahí. Sal ahora», el médico susurró. «Tenemos que quitar el rastreador antes de que entren. Es lo único que te protege, lo único». Isabela habló. «Si entran, te llevan. Si te llevan, no te volvemos a ver». Mi corazón se rompió. Gabriel gritó hacia la puerta. «Si tocas esta puerta, juro por Dios que no vivirás para arrepentirte». Silencio, un silencio que cortaba la respiración, y luego, el sonido metálico de un arma amartillándose afuera. Mi cuerpo entero tembló. El médico apretó los dientes. «Elena, quédate quieta. Voy a sacarlo. Ahora». Yo cerré los ojos y me entregué a la única certeza que tenía. Ese era el momento que definiría si viviría o desaparecería, porque Alberto no venía a hablar. Venía a terminar su plan. Y el círculo del ojo estaba con él. El metal frío del bisturí rozó mi piel. El eco de los golpes en la puerta hacía vibrar las paredes, como si el edificio entero estuviera respirando a través del miedo. Afuera, Alberto gritaba mi nombre con una furia que nunca antes escuché, una furia que ya no tenía nada de humano. «Elena, no te escondas, ábreme esta puerta, soy tu esposo». Mi esposo. ¿Qué palabra más vacía se había vuelto? El doctor inclinó la lámpara y dijo con calma tensa: «Elena, cuando te diga respira profundo. Esto va a doler, pero va a salvarte». Isabela se acercó a mi oído. «Recuerda lo que te dije. Si te llevan, desapareces. Si te quedas, peleas. Hoy eliges. Y yo elegí. Doctor, hágalo». Él asintió. Gabriel se colocó frente a la puerta, con el arma en las manos, temblando de rabia pero firme como un muro. Laura no estaba. Ella estaba conteniendo a los hombres del círculo del otro lado del barrio, arriesgando su vida por mí. Y yo,
Yo necesitaba honrar todo ese sacrificio. El bisturí hizo el primer corte. Una línea corta, precisa, profunda. Ardió como fuego, como una quemadura que se abre paso hacia el hueso. Grité. No pude evitarlo. Mi voz rebotó en las paredes, llena de dolor y de rabia acumulada de décadas. Afuera, Alberto golpeó más fuerte. «La están lastimando. Lo sé. Lo están lastimando a ella. Voy a entrar a matarlos a todos». Sus golpes ya no eran solo violencia, eran desesperación. Él sabía que estaba perdiendo. Sabía que yo había despertado. El doctor no se detuvo. «Falta poco, Elena. Lo veo, lo veo». Isabela me sostenía las manos mientras las lágrimas caían por mis mejillas, calientes, desesperadas. Gabriel gritó. «Aléjate de la puerta, mamá. No respondas. No escuches nada». Pero yo escuchaba. Y cada palabra de Alberto era un recordatorio de lo que viví, de lo que permití, de lo que sobreviví. «Eras mía, Elena. Toda tu vida fue mía. Yo te hice quien eres. No puedes dejarme. No puedes traicionarme». Yo apreté los dientes. Y entonces el doctor dijo, «Aquí está». Sentí un tirón, un dolor profundo, como si me arrancaran una espina que llevaba años enterrada. Y luego, un clic metálico. El doctor levantó algo pequeño, brillante, un pequeño cilindro sangre y luz. «Elena, este era tu rastreador». Mi visión se nubló. Vi el aparato, pequeño, pero capaz de controlar toda mi vida. Mi voz salió temblorosa. «Sácalo de mi vista». Isabela tomó el dispositivo con una servilleta, lo metió en un frasco y lo cerró. «Nunca más te van a rastrear. Nunca más». Gabriel respiró hondo, sin quitar la vista de la puerta. «Mamá, está casi dentro». Afuera, el sonido del metal cediendo anunció que los tornillos estaban aflojándose. El pestillo temblaba. La madera crujía. Alberto rugió. «Elena, te voy a sacar de ahí». El doctor presionó la herida, cubriéndola rápido con vendas gruesas. Isabela gritó. «Gabriel, la salida trasera». Gabriel abrió una puerta oculta al fondo del taller, un pasillo estrecho, oscuro, lleno de cajas viejas. «Mamá, vamos». Isabela tiró de mi brazo. El doctor nos siguió con el frasco del rastreador. El pestillo de la entrada cayó al suelo con estruendo. Alberto empujó la puerta principal y ésta cedió medio metro. Yo solté un grito. Isabela prácticamente me cargó hacia el pasillo. Gabriel nos cubría, y justo cuando la puerta principal cedió del todo, Alberto entró. Sus ojos estaban rojos, su rostro desencajado, su cuerpo tenso, sudado, ansioso, una sombra. «Elena, vuelve aquí ahora mismo». Gabriel apuntó el arma. «Ni te acerques». Pero Alberto no lo vio, no vio nada. Solo me vio a mí, como siempre, como si yo fuera un objeto que alguien estaba tratando de arrebatarle. «Eres mía, mía». Esas dos palabras rompieron algo dentro de mí, algo que llevaba años fracturándose, algo que yo no había querido mirar. Me giré completamente hacia él. Las lágrimas me corrían por el rostro, el pecho vendado me ardía, la herida latía, pero la voz salió firme. «No, Alberto, no soy tuya, nunca fui tuya, solo me hiciste creerlo». Él se detuvo, como si mis palabras lo hubieran golpeado. «Elena, me vigilaste, me drogaste, me seguiste, me marcaste, planeaste hacerme desaparecer, pero aquí estoy, de pie, viva, liberada». Su rostro se endureció. «Sin mí no eres nada». Yo di un paso adelante, sentí dolor, mucho, pero también sentí fuerza. «Sin ti soy yo». Silencio, un silencio que se tragó todo el aire, y entonces el doctor, desde atrás, activó un botón en su panel eléctrico. Las luces del taller parpadearon. Isabela gritó. «¡Gabriel, ahora!». Gabriel lanzó un extintor contra el suelo, creando una nube blanca densa. Todo quedó cubierto por una nube de polvo que cegaba. Alberto gritó mi nombre entre la niebla. «¡Elena! ¡No te vayas! ¡No te vayas!». Pero yo ya estaba cruzando el pasillo oculto. Laura apareció al fondo, empapada de sudor, con el cabello revuelto, pero viva, y nos guió hacia la salida trasera. Gabriel me tomó de la cintura. Isabela me cubría. Laura cerró la puerta, y cuando la cerró, supe que había dejado atrás una vida que nunca volvería. La camioneta arrancó. Corrimos por calles que no recordaba, por avenidas que parecían nuevas, por espacios donde nunca antes había estado. Y cuando finalmente nos detuvimos, cuando el motor se apagó, cuando el silencio volvió a ser silencio, Gabriel se giró hacia mí. «Mamá», lloré como una niña, lloré como una madre,
como una esposa engañada, como una mujer que sobrevivió. Él me abrazó, fuerte, tan fuerte que sentí mis costillas crujir. Ya estás a salvo, te lo prometo. Isabela puso una mano sobre mi hombro. Elena, te has liberado. Has roto el círculo. Has sobrevivido al día marcado. Pocas lo logran. Laura sonrió entre lágrimas. Eres más fuerte de lo que crees, más fuerte de lo que él jamás imaginó. Me limpié el rostro, respiré hondo. ¿Qué pasa ahora? Gabriel tomó mis manos. Ahora empiezas de cero, mamá, conmigo, con libertad, con tu vida, tuya. Tardé muchos segundos en poder hablar. ¿Crees que podré? ¿Crees que una mujer de mi edad puede empezar de nuevo? Gabriel sonrió. Mamá, tú renaciste hoy. En el momento exacto en que enfrentaste a ese hombre, volviste a nacer. Isabela añadió. A veces, Helens, el renacimiento llega tarde, pero llega. Y fue allí, en ese rincón perdido de la ciudad, rodeada de las únicas personas que realmente querían salvarme, con una herida en el pecho y otra en el alma, que entendí mi verdad. Alberto no destruyó mi vida, me mostró lo que era vivir sin libertad, y yo elegí caminar hacia la mía. Ese día, mi cumpleaños, no fue el final que él preparó, fue el comienzo que yo necesitaba. Y mientras el sol comenzaba a salir, supe que mi historia, la historia de Elena Márquez, acababa de empezar de verdad.